Bien, muchas gracias a Fabio, a Manuel, Andrés Felipe, a Carolina, a todo el personal del Centro Fuego Nuevo, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad. Y también hay que decirlo en esta noche a nuestros amigos del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, que en su centro de formación, el CEBITEPAL, el Centro Bíblico y Teológico que durante tantos años ha acompañado la formación de los agentes de pastoral en todas las conferencias episcopales de América Latina y con las cuales, entre los cuales el Centro Fuego Nuevo, el CELAM, pues han querido unirse para ofrecer este diplomado de calidad, de alta calidad, de formación de predicadores del querigma. Vamos en esta noche y en este ambiente de cuaresma que todavía comienza, a abordar el tema la conversión. La conversión o la experiencia del cambiar. A veces, creo, está muy en nuestro lenguaje, se escucha la expresión, es que fulano no cambia. ¿Han escuchado eso alguna vez? Esa lamentación, pero también con respecto a nosotros mismos. Hay cosas que hemos querido dejar de lado, cambiar y nos chocamos con nuestra fragilidad, con nuestra inconsistencia, con nuestra propia impotencia frente a propósitos que no logramos, cosas que sabemos que no nos convienen, que no estará bien, pero reincidimos, volvemos y nos cuesta. Por eso es tan importante abordar en esta noche el tema de la conversión. Y vamos a dar 5 pasos. Lo que nosotros vamos a delinear es una perspectiva bíblica, y cuando digo bíblica me refiero a hebrea y evangélica, Antiguo y Nuevo Testamento en algunos puntos esenciales, pero no voy a dejar de lado tampoco los padres de la iglesia, la patrística, una perspectiva bíblica y patrística sobre la conversión que vamos a dar en 7 pasos. Pero no se asusten, ¿eh? Esta noche solamente vamos a dar 3. Dejaremos para un segundo encuentro, el que tendremos de forma presencial, los otros 4, porque los otros 4 son muy prácticos. Y esto va a requerir toda una mañana de ejercicio espiritual que tendremos el próximo sábado, para los que estamos en Bogotá, aquí en el Teatro Minuto de Dios, en el Teatro Minuto de Dios de nuestro barrio, Plaza de Banderas. Aquí los esperamos para hacer luego el ejercicio completo. La entrada será libre, aquí los esperamos. Y bueno, algunos dicen, pero padre, ¿no lo van a transmitir? Bueno, ya veremos. Grabaremos quizá alguna parte de las instrucciones, pero no va a haber transmisión en directo, lo anuncio no el próximo sábado, porque se trata de un ejercicio espiritual que requiere ese estar ahí. Y lo mismo recomiendo en las parroquias, no todo puede ser por vía virtual. Pero bueno, igual alguna ayuda tendremos, para que no se asusten. Entonces, serán 7 pasos. En primer lugar, vamos a detenernos en el concepto de conversión, su razón de ser, su importancia, para poder entender mejor la experiencia de la conversión que es propia de la Biblia. Después de estos elementos introductorios del primer paso, daremos el segundo. El segundo paso nos lleva más a fondo en lo específico de la conversión en la vida de la fe. Para esto voy a presentar un poco la terminología bíblica. El lenguaje importa. En tercer lugar, pasaremos a observar la dinámica que se requiere para que la conversión sea tal. Y entonces, en esta vamos a observar un primer aspecto de la dinámica, una dinámica que es compleja, la tensión entre lo interno y lo externo, entre lo que no se ve, el corazón, y lo que sí se ve, que son las acciones, los comportamientos. En cuarto lugar, siguiendo en esta línea de la dinámica, veremos otro aspecto del cómo, otra polaridad. ¿Cómo lo logramos? Otra tensión, el dejar atrás, el romper y luego el recomenzar, el adherir, otra tensión. Enseguida, en quinto lugar, otros 2 puntos. ¿Quién obra la conversión?
¿Quién cobra la conversión? Bueno, Dios y nosotros. Entonces, ahí están los dos puntos. ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Qué se espera de Dios? ¿O qué hace Dios mejor por nosotros? ¿Y cuál es nuestra parte? En sexto lugar, daré de nuevo dos consideraciones sobre los frutos de la conversión. Y finalmente, un último punto, séptimo, una consideración también de carácter espiritual y práctico sobre la dificultad de la conversión, porque a veces no se logra. Entonces, tenemos 7 pasos. En esta noche vamos a dar los 3 primeros. Y comencemos ya con el primer paso. ¿Qué es la conversión? Y tengamos un primer dato. Coloquemos sobre la mesa un primer dato. La conversión es ante todo una dinámica. Es una dinámica, más que un acto puntual. Y esto lo vamos a aplicar enseguida al campo de la fe. El Evangelio de Marcos comienza con la predicación de Juan Bautista y la predicación de Jesús, predicación querigmática, colocando en primer plano la conversión. La primera predicación del Evangelio es sobre la conversión. Los dos primeros anuncios, las dos primeras predicaciones, tienen que ver con esto. Primero, una conversión es lo que anuncia Juan Bautista en el desierto. En Marcos capítulo 1, versículo 4, se dice que Juan estaba en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Es la primera voz que se escucha en el Evangelio de Marcos. La primera predicación, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero enseguida escuchamos la segunda predicación, la que está en boca de Jesús. ¿Y qué predica Jesús? La conversión y la fe. Lo leemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Este es el querigma de Jesús. Y Jesús predicaba. ¿Qué predicaba? Un querigma. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena nueva. Metanoiete caipiste uete en to evangelio, dice el texto griego. Por lo tanto, las primeras palabras de predicación del Evangelio están dedicadas a la conversión. Y son dos anuncios distintos. No es lo mismo la predicación de la conversión en boca de Juan Bautista, que la predicación de la conversión en boca de Jesús. Son distintos, pero complementarios. Tienen un mismo punto de convergencia, yo diría de continuidad. Conversión anunciada por Juan, conversión requerida, pedida por Jesús al Evangelio. Y podemos decir, después de esta primera anotación, que no es puntual sino una dinámica, y después de decir también que el Evangelio comienza precisamente con la predicación de la conversión, tenemos ahora que ampliar la mirada. El tema de la conversión atraviesa la Biblia entera, toda la Sagrada Escritura. Es uno de los temas transversales, más enfatizados, pervasivos, de toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, las secciones narrativas del Pentateuco, de la Torá, y luego las narrativas de los libros históricos, ¿qué son? ¿Qué son? No son otra cosa que una secuencia de historias de traiciones perdonadas. Eso es lo que la Biblia nos presenta desde el comienzo, historias de traiciones perdonadas. La conversión se convierte luego en un tema recurrente en la literatura profética. Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Jonás, todos los profetas predican la conversión. Uno de estos profetas, Jonás, es interesante porque este libro de Jonás no es solamente una profecía, es una historia profética.
Algunos dicen una pequeña novela. Bueno, es cuestión del género literario. Lo importante es lo que aquí está. Es toda una obra de 4 capítulos dedicada al tema de la conversión. Una profecía entera. Y vemos en estos 4 capítulos de Jonás todas las reacciones que puede generar la experiencia de la conversión. Un profeta que siente repugnancia de predicar la conversión, como quien dice, pónganme a predicar otra cosa, pero no me pongan a predicar conversión. Ese es Jonás. Y por eso se va para otro lado. Un profeta al que el Señor luego lo jala, recuerda la historia de la ballena, y lo hace ir incluso en contra de su propia voluntad a esta ciudad perversa de Nínive, una ciudad que además es enemiga del pueblo de Israel. Mira, yo no quiero predicar allí, dice el profeta. El profeta siente repugnancia de predicarle a sus enemigos, a sus opresores. Pero bueno, vemos luego cómo toda la ciudad se convierte. La travesía de la ciudad requería de 3 días a pie. Y con el primer día de conversión, oh sorpresa, se comenzaron a ver los frutos. La ciudad entera se convierte, desde el rey hasta el último de los súbditos, hasta los animales. Hasta los burros se pusieron sayal y ceniza pidiendo perdón por sus pecados. Pero la obra que podría terminar ahí felizmente, ¡ay, qué bueno, la gente se convirtió! No, al final el profeta mismo es el que se tiene que convertir, porque le da rabia que Dios perdone los pecados de los ninivitas. Él esperaba que la gente no se convirtiera y que le venga el castigo a esa gente. Chupen para que aprendan. Y no, se convirtieron y Dios los perdonó. Y el profeta le hace huelga a Dios. Se va rabioso como un niño caprichoso y desde fuera ve la ciudad, se coloca debajo de un arbolito, una retama, durante la noche un gusanito se come las hojas, luego viene el sol sobre la cabeza de este profeta Jonás, que además era pelón, era calvo, siente el sol y entonces le reclama a Dios y, y Dios le dice, oye, tú tienes pena de este arbolito que hace que te quemes y no sientes pena de este pueblo. Yo no sentiré pena de este pueblo que se ha convertido. Le costaba asimilar que Dios es misericordioso. Yo quiero justicia, él quiere un profeta justiciero, ¿no? Que paguen. No, Dios los perdonó. Y aquí el profeta tiene que vivir también una conversión en su corazón. Bueno, pues me detuve en este ejemplo para mostrar todas las profecías. Van en esta misma dirección. Y podríamos decir, ampliando nuestra mirada, nuestro recorrido bíblico, la literatura sapiencial, los salmos en particular, con sus llamados al retorno, o sea, la conversión, están continuamente tocando este mismo tema. Por ejemplo, el Salmo 80, vuélvete, Señor, y nosotros volveremos, por ejemplo, a ti. La conversión está muy presente en la tradición bíblica, pero también, permítame decirlo, en la tradición hebrea postbíblica. Hay toda una corriente a la que hay que ponerle atención, al menos en parte. El término hebreo teshuvah, escuchen bien, teshuvah, literalmente el retorno, que viene del término hebreo shuf, volver, es uno de los más prominentes de la espiritualidad del mundo hebreo. La teshuvah, la espiritualidad de la conversión, el volver continuamente a los brazos de Dios. ¿Y qué decir de la tradición patrística? Bueno, muchísimo. Pondré algunos ejemplos más adelante, por lo pronto quiero que avancemos. Hablar de conversión es hablar de la experiencia fundamental de la fe. Es la experiencia fundamental de la vida de un creyente. Permítame decirlo así. Es la forma ordinaria del creer. La forma ordinaria del creer, del seguimiento de Jesús, diríamos, en términos del Evangelio. Creer
quiere decir conviértanse. Ya desde la predicación de Jesús, la predicación querigmática de Jesús, en Marcos 1:15, se dice que el tiempo se ha cumplido, que el reinado de Dios, el reino de Dios está al alcance. Conviértanse y crean en este anuncio, en esta buena noticia, en este evangelio, donde no se dice conviértanse para que crean. No, no, no. Metanoite caipisteuete son dos términos que aparecen aquí en correlación. Conviértanse y crean indica como dos vasos comunicantes. La conversión es contemporánea a la fe. Yo me convierto creyendo y creo convirtiéndome. ¿Me hago entender? Creer quiere decir convertirse. El seguimiento de Jesús es una dinámica que entraña una continua conversión. Y digo continua, es una tarea nunca terminada, siempre inacabada, porque mientras estemos aquí, nunca seremos discípulos perfectos. Siempre estaremos en la tarea. Entonces, por una parte, la conversión constituye lo más disruptivo y audaz de la experiencia cristiana. Convertirse es cortar para recomenzar, pero también es lo más difícil de lograr. De todas maneras, es lo más esencial y maravilloso de la existencia cristiana. En el corazón de la fe, de la experiencia cristiana, palpita una realidad nueva, generativa, siempre creadora, luminosa, que se llama la conversión. A lo mejor, no sé, a veces yo pienso que no alcanzamos a darnos cuenta de la grandeza de esta experiencia. Un escritor rumeno, les voy a contar una historia. Un escritor rumeno de origen hebreo, se llama Nicolás Steinhardt, quien estuvo prisionero del comunismo varios años en su país, en Rumania, escribió un libro precioso que yo les recomiendo. Es un libro precioso, una joya. Está titulado El diario de la felicidad. Ese es el título del libro. El diario de la felicidad. Fue publicado en el año 1991 y desde que fue publicado se convirtió en un bestseller, al menos en su país, en su lengua. Y como lo dice este libro, en la sinopsis, es interesante. Este judío, agnóstico, no creyente inicialmente, pero que era amante de la literatura, que había nacido en el año 1912 en Bucarest, hizo la experiencia de una transformación radical. Su vida cambió completamente cuando en el año 1960, ya era un hombre mayor, fue condenado a 12 años de cárcel por haber participado en diversas reuniones literarias que habían sido prohibidas por el comunismo. Lo llevaron prisionero, lo torturaron. Y a pesar de la tortura, del hambre, del aislamiento sufrido en prisión, Nicolás Steinhardt comenzó un proceso interior que lo llevó a convertirse al cristianismo. En medio de su sufrimiento, él fue elaborando todo un camino de maduración. Se encontró consigo mismo. Y en esta situación de precariedad, descubrió luminosamente la persona de Jesucristo y dio el paso del bautismo. Para el día del bautismo, por solicitud de él, fueron dos sacerdotes, uno católico y otro ortodoxo,
Recordemos que en esta parte del mundo predomina el cristianismo ortodoxo, pero él quiso dos, un católico y un ortodoxo, un bautismo ecuménico que expresase la unidad. Tenemos aquí una historia de conversión real, de la cual nació este libro, El Diario de la Felicidad, que yo les recomiendo vivamente. Cómo se hace una transformación interior. Una conversión que tuvo lugar quizás en el lugar menos indicado. Pero lo interesante, y ahora cito el libro directamente, es la síntesis que el mismo Nicholas Steinhardt hace de su experiencia. Él dice esto: el cristianismo es una transmutación. Es una transmutación no de elementos químicos, sino de la persona. La metanoia, la conversión, dice nuestro autor, es el mayor milagro de Jesucristo nuestro Dios. No la multiplicación de los panes y de los peces, dice él. No el cambio del agua en vino en Caná. No las curaciones de ciegos, ciegos de nacimiento, de cojos o de leprosos. No. Ni siquiera la resurrección de la hija de Jairo o del hijo de la viuda de Naín o de Lázaro de Betania. No. El mayor milagro es el cambio de vida. Es la transformación entera de una persona. Bueno, esto que dice Nicholas Steinhardt nos ayuda en esta noche. ¿Cuál es el mayor milagro del cristianismo? ¿Qué es lo que nosotros anunciamos en el cristianismo? ¿Qué predicamos? ¿Cuál es el mayor milagro de la fe? Es la conversión. Es la capacidad de la transformación de un ser humano. Un cambio que inicialmente parecía imposible, por el cual nadie pagaba un peso, por el cual nadie apostaba, en el cual nadie creía. Eso no cambia, ¿no? Creer que siempre es posible, a pesar de todo. Y esto es lo que ocurre. Esto es lo que se anuncia. Esto es lo que finalmente sucede. Esta es la predicación querigmática, que comienza con la conversión. Así comenzó el Evangelio. El anuncio cristiano pone en el centro esta convicción. Todo ser viviente puede llegar a ser una nueva criatura. Puede recibir un corazón nuevo. Puede renacer. No importa el punto al que ha llegado. No importa lo bajo que haya caído. No importa cuánto se haya desviado. Todos podemos comenzar de nuevo. Todos podemos estrenar una vida más completa, feliz, realizada. Y este anuncio, esta predicación, es disruptiva. Qué interesante. No se trata de la predicación como en los antiguos relatos mitológicos, las culturas antiguas, de un Dios que renace, sino de un hombre que cambia por la obra de Dios. Se trata de lo que ocurre en mí. Y ocurre en mí porque lo lleva a cabo un Dios que hizo esto mismo en su Hijo Jesucristo, levantándolo de la muerte. Y entonces llegamos aquí al punto pascual. La conversión es una experiencia pascual. Y nos cuesta creer en esto, que podemos renacer. La conversión es la experiencia histórica, claro, siempre parcial, incompleta, siempre en camino, de este renacer en la persona de Jesucristo. Convertirse es la posibilidad de recomenzar. Pensemos que esto es lo que se nos ofrece en el sacramento del bautismo y de la reconciliación.
Sobre todo la reconciliación, la confesión. A veces la, la volvemos una especie de lavadora donde vamos a dejar los trapos sucios. No, para salir limpiecitos. No, es otra cosa más de fondo. Es el momento en el que el Señor me dice, sacramentalmente y con poder, por medio del ministro, tú eres nuevo. Tú puedes comenzar de nuevo, apoyado en la fuerza pascual de Jesucristo muerto y resucitado, por la acción del Espíritu Santo. Todo lo que aprisionaba tu vida, todo lo que comprimía tu vida, no existe más. Todo ha sido engullido, absorbido por la misericordia de Dios. Es un anuncio realmente extraordinario. Extraordinario. Y esto es posible siempre. Esto es lo que anunciamos. Sí se puede. Como lo recuerda un antiguo texto hebreo, el regreso de los lejanos, o sea, la conversión, se puede comparar con el mar. Así como el mar es siempre abierto, de la misma manera, las puertas de la conversión siempre están abiertas. ¿Cómo les parece? Siempre es posible comenzar y recomenzar. Y esto porque la fe es dinámica, no un acto. Es lo primero que he dicho, ¿eh? No un acto puntual. No es algo que yo doy por adquirido, dado de una vez por todas y para siempre. Es una dinámica y como dinámica está siempre en movimiento. Tiene un movimiento en un presente grávido y fecundo porque consciente del pasado, sin ser esclavo de él, se abre a una vida nueva. Permítame citar aquí un padre de la iglesia. Dije que iba a citar en esta ocasión no solo la escritura, sino también la patrística. Juan Clímaco dice, la conversión es experimentar con Dios una segunda vida. Bueno, él dice padecer. La conversión es padecer, es experimentar, con Dios una segunda vida. Es hija de la esperanza y deja de lado la desesperación. Qué bonito esto, ¿eh? Es hija de la esperanza. La conversión es un ejemplo de esperanza. Deja de lado la desesperación, el pesimismo, el no se puede. Una persona se da cuenta de que no ha estado a la altura y entonces experimenta un camino de transformación. La conversión, repito, dice Juan Clímaco, es el experimentar una segunda vida. Es hija de la esperanza, porque deja de lado la desesperación. Y la primera característica de la conversión es esto, de que es un proceso siempre incompleto. Por eso estamos aquí. Ustedes y yo en primer lugar, porque nunca estamos convertidos del todo. Uno no puede decir, ya estoy convertido, no. Uno puede decir, estoy en proceso de conversión. Por eso hay que tener cuidado con ciertos lenguajes. Cuando una persona dice, es que yo estoy renovado, es que yo estoy convertido, atención, estoy en camino de, he comenzado un proceso de, eso es lo real. No es un acto, sino una actitud, una perspectiva que hay que asumir y practicar, como el comer y el beber, que son constantes. Otro padre de la iglesia, Marcos el monje, dice, así como comemos y bebemos, de la misma manera debemos vivir la conversión. Entonces es un esquema mental que se asume, una nueva perspectiva en la que uno entra. Y como todas las dimensiones de la vida espiritual, esto tiene su verdad. Todo
todo lo auténticamente espiritual también es humano. Es un cambio, un dejarse transformar. Es algo que todo ser humano que es consciente lleva a cabo, aún sin saberlo o sin quererlo expresamente. La conversión está inserta en nuestra propia existencia, siempre. Es algo que nos habita, que nos acompaña. Como decía el filósofo jónico Heráclito, todo corre, todo pasa, ¿no? A propósito del río, todo pasa. Así empieza la reflexión filosófica. La experiencia más elemental que hacemos en la vida, ustedes y yo, es la de descubrirnos transformados en el tiempo. O sea, hay una transformación permanente en nuestra vida. Siempre estamos en conversión, lo pensemos o no. Y aquí estoy hablando desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista existencial. El tiempo, el tiempo que pasa, de verdad, lo que nos transforma no es el tiempo. El tiempo es solamente el espacio en el que los tiempos de la transformación dejan su marca, su huella. Cuando nos miramos en el espejo cada mañana, nos percatamos de esto. El tiempo nos ayuda solamente a medir aquello que está ocurriendo. Lo que de verdad nos transforma se vuelve en parte objeto y en parte sujeto. Me explico. Lo voy a explicar despacito, porque esto es en verdad la conversión. Objeto de transformación somos, de procesos que se nos escapan porque están inscritos dentro de nosotros, en nuestra existencia, como ocurre con las células que envejecen y que se renuevan todos los días. O, o somos objeto de transformación porque recibimos el impacto, el efecto de contextos, de situaciones, de acciones de otros en un mundo cambiante. Pero también somos sujetos de aquella transformación en la cual nosotros tomamos decisiones, en la cual nosotros somos los artífices y que son el resultado de este arte del vivir siempre fatigante, del vivir con conciencia, el resultado de nuestras opciones, de nuestras decisiones. Somos el fruto de las decisiones que tomamos, buenas o malas, acertadas o desacertadas. Y en este sentido, la conversión está estrechamente relacionada con el discernimiento. Es verdad que somos transformados, porque la misma vida ya lo comporta en sí, pero no podemos negar que somos nosotros los que nos transformamos en cuanto sujetos de nuestra responsabilidad. Y si el primer proceso solo podemos acogerlo, no dejando que la vida nos pase por encima, sino acogiendo cada instante, lo segundo lo vivimos con otro tipo de participación porque está completamente confiado a nuestra responsabilidad. Por lo tanto, por una parte está la vida que nos transforma y por otra estamos nosotros mismos que nos hacemos sujetos de esta transformación, no como un acto, repito, sino como una manera de ser. Y no es fácil ni simple. A veces creemos que podemos cambiarnos a nosotros mismos o que podemos cambiar a otros, peor, pensamos, y nos llevamos decepciones. Recordemos el diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Pregunta Nicodemo, un hombre hecho y derecho. Es una pregunta que nos hacemos tantas veces con respecto a nosotros mismos o a otros. Porque es que la gente no cambia, ¿no? ¿Puedo realmente nacer de nuevo? ¿Puedo volver a meterme en el seno de mi madre? Pregunta Nicodemo. Y de esta pregunta de Nicodemo depende nuestra vida y nuestra fe. Aquí se juega toda la dificultad del vivir y del creer.
Acoger la posibilidad de un cambio siempre posible, de una conversión siempre disponible. El creer más difícil es el del creer que nos podemos convertir. Es el acto de fe más importante. Creer que sí nos podemos convertir. Creer no solamente es decir yo creo en Dios, o yo creo en Jesucristo, o yo creo en iglesia. Es creer en la conversión. Que esta persona puede cambiar. Que yo puedo cambiar. Que lo que está pasando podría cambiar. Ahora puede cambiar, si queremos. Y es aquí donde se juega este nexo, este vínculo fundamental entre nuestra vida, atención, y la fe en la resurrección. ¿Saben por qué lo digo? Porque la conversión se parece a la resurrección. En nuestro creer, en el cambio, se mide nuestra fe en la resurrección. ¿Me hago entender? Un nuevo, un nuevo paso adelante ante el absurdo de la muerte, que es lo imposible de superar por nosotros mismos. Si la mayor contradicción de la fe es el no creer en nuestra resurrección, me permito decirlo, el mayor pecado consiste en no creer posible el camino de nuestra conversión. Como decía un maestro hebreo, hoy estoy hebraísta, el verdadero pecado del ser humano es que podría volver a Dios. El verdadero pecado del ser humano es olvidar que podría volver a Dios en todo momento. O como dice este mismo autor, saber que puede volver a Dios y no hacerlo, y no dar el paso. O sea, negarse la posibilidad. ¿Me hago entender? En el corazón de nuestra fe está entonces el volver a Dios. Recomenzar, renacer, como diremos el próximo sábado con fuerza, renacer. Bueno, este es el primer punto. ¿Nos va quedando claro por dónde va el tema? Este es el punto introductorio sobre la conversión, nuestro concepto de conversión, su razón de ser, su importancia. Hemos visto cómo la conversión es algo que ya está ocurriendo porque la vida está cambiando. Estamos siempre cambiando, inclusive biológicamente, pero damos el paso hacia la fe, con algo que depende de mí sí, si yo dejo a Dios actuar, cosa que voy a enfatizar en adelante. Con esto podemos entrar ya en la experiencia de la conversión y doy el paso número 2 de los 3 de esta noche. Segundo paso. Detengámonos ahora en lo específico de la conversión en la Biblia. Y para ello tengo que hacerlo, perdónenme, estamos en una masterclass, en una lección, qué nombre tan elegante, masterclass. Estamos en una lección bíblica, por lo tanto, vámonos al texto bíblico. Y lo primero que encontramos en la Biblia son palabras, términos. Vamos a ver la terminología y luego voy a pasar a la dinámica de cómo esto la Biblia nos propone una dinámica. Entonces, veamos el significado de las palabras. Punto número 2. El vocabulario bíblico, el vocabulario bíblico de la conversión. Claro, si estamos hablando de anuncio, de predicación querigmática, tenemos que poner cuidado a lo que se dice, cómo se dice. En hebreo tenemos dos términos básicos, porque el vocabulario es mayor, dos términos básicos que indican la conversión. Se trata de dos raíces que se refieren al mismo concepto, pero desde dos ángulos distintos. El primero es la raíz hebrea Naham. Naham, que en su forma particular, en Nifal,
gramática hebrea, indica, indica el gemir interiormente. Por lo tanto, el arrepentirse, digamos, en su fase interior. Sentir cómo se eleva uno internamente desde una conmoción, eh, constatando el dolor íntimo por algo equivocado que se ha hecho. Hermano de este término, Naham, es la raíz hebrea daka, que en su forma, bueno, tengo que hablar de gramática, hitpael, significa estar afligido, abatido, compungido. Primero, Naham, un término hebreo, daka. La segunda raíz hebrea, quizás la más frecuente en la Biblia hebrea, es shuf. Shuf literalmente significa volver, retornar. Connota en primer lugar el retornar físico. En la Biblia se usa para describir un regreso a casa o a cualquier parte, a la tierra, por ejemplo. Es el término del éxodo. Pero a partir de este significado concreto, el término shuf asume con alguna frecuencia el significado más elevado, trasladado del volver a Dios. El ser humano que vuelve a Dios, o viceversa también, del Dios que vuelve al hombre. Suena raro, ¿verdad? Pero la Biblia habla de una doble conversión. En griego, pasamos al Nuevo Testamento, cuando ya hay en el Antiguo Testamento una versión griega que se llama la Septuaginta, pero vámonos adelante. En griego tenemos la misma situación, dos verbos básicos. En hebreo, naham y shuf. En griego tenemos dos términos que tienen su correspondiente sustantivo y también que son equivalentes a los dos primeros términos hebreos que he dicho. El primer término en griego es metanoeo. Metanoeo, de donde viene el sustantivo metanoia. Cambio de mentalidad. Meta, cambio, nous, es mente, mente o mentalidad. Para ser más exactos, se refiere a la transformación interior, de lo íntimo, de la mente, de la visión de la vida, de mi manera de situarme en el mundo. El segundo término en griego, teníamos dos en hebreo y ahora dos en griego, el segundo término en griego es epistrefo. Epistrefo, que significa regresar. También como el término shuf en hebreo con un significado físico que connota un giro o una conversión. Epistrefo es girar, voltear. En latín, permítame hablar esta noche, una palabrita también en latín, la cuestión se complica. Pero lo cito aquí, así sea muy brevemente, porque es precisamente de aquí de donde se deriva una mala interpretación de la conversión. Tiene que ver con el uso de los términos. El término más común es penitere, que se escribe paenitere, de donde viene el término penitencia y se escribe paenitencia. Penitencia. El significado de este término, penitere, es sentir remordimiento. Algo parecido al primer verbo de la serie, del hebreo. ¿Se acuerdan? Del hebreo, del naham. Sentir dentro un dolor. Penitere. Pero, ¿saben lo que ocurrió? ¿Saben lo que pasó? Hasta ahí todo bien, ¿eh? Pero, y muy en sintonía con el pensamiento bíblico. Pero ocurrió una cosa, y que ocurrió en tiempo medieval, 1000 años después de la Biblia, del Nuevo Testamento. Le cambiaron la manera de escribirlo. La grafía. Penitencia se cambió por poenitencia, donde poena significa pena, castigo. Hacer penitencia comenzó a significar
que se ha hecho un mal y entonces que se tiene que hacer algo para borrar el mal que se ha hecho. Es un castigo. La gente pregunta por ahí, bueno, y cuando sale uno de la ¿y qué penitencia te pusieron? ¿No? O cuando uno hace una peregrinación, hago penitencia, ¿no? En estos días precisamente lo hacemos. El punto es que se perdió el significado de transformación del corazón para referirse a un resarcimiento, al pago por medio de un castigo de un daño generado o de un pecado cometido. El segundo término en griego, en latín, estamos ya en latín. Comenzamos con el hebreo, seguimos con el griego y ahora estamos en el latín. Dos palabras en hebreo, dos palabras en griego y ahora dos palabras en latín. En latín, pues ya les dije, es penitere, que significaba, pues bueno, penitencia en el sentido de remordimiento, pero que resultó penitencia como pago de una pena. ¿Eh? Pagar una penitencia es un castigo y tomó una connotación negativa. Pero el otro término en latín es convertere. Ya, es el que usamos en español, de ahí viene el español. Convertere, de donde viene el sustantivo conversio, y que equivale al regresar, al hebreo shuv o al griego epistrefo, o sea, dar un giro, pero también el efecto de hacer algo diferente, del generar un cambio. Conversión viene de aquí, en español. Convertere. Con, junto con, vertere viene de versus, dar una vuelta, un girar. Eh, y con el sion final, es la acción o el efecto de dar un giro. Bueno, este ha sido el punto número 2. Un repaso de vocabulario. Hemos visto 6 términos. 2 en hebreo, 2 en griego, 2 en latín. La Biblia no se escribió en latín. Se escribió en hebreo y en griego, pero he citado el latín porque el uso de nuestra lengua castellana se apoya en el latín. Pero lleguemos ahora a lo más importante en esta noche. Punto número 3, el que todos estamos esperando. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? A partir de esta terminología, ¿qué podemos entender acerca de la dinámica del proceso, del itinerario de la conversión? En concreto, ¿cómo se hace? Y tenemos que decir que estamos aquí ante un hecho doblemente complejo. Precisemos dos realidades. Primera complejidad. Vamos a ver aquí una tensión. La conversión tiene que ver con un espacio. Primera tensión, primera complejidad. Y tiene que ver con un movimiento. Hay un dónde y hay un cómo, un tiempo. Un espacio de la conversión y un movimiento de la conversión. En esta noche voy a enfatizar el espacio. Próximo sábado, porque ahí ya vamos a entrar con el movimiento, veremos los pasos de la conversión. Lo dejaremos para la siguiente conferencia que tendremos el próximo sábado. Pero esto que vamos a ver aquí es muy importante porque ya estamos respondiendo la pregunta clave. ¿Cómo se lleva a cabo? Porque no basta decir conviértanse. No. La predicación tiende la mano, ayuda. No es aquí te dejo la tarea, arréglatelas, ve a tu casa y conviértete. No. Somos pedagogos de la fe y por lo tanto de la conversión. Acompañamos los procesos de nuestros hermanos y por eso es tan importante lo que estamos viendo en este momento. La conversión ocurre primero en un espacio en el cual tiene lugar la conversión, voy a ser concreto, la conversión como una dinámica, escuchen, del corazón al cuerpo. Ese es el espacio.
como una dinámica del corazón al cuerpo, de lo interior a lo exterior, de lo invisible que ocurre dentro de mí a lo visible que otros pueden verificar, constatar. Mire, sea en hebreo que en griego, como hemos observado, tenemos siempre un término que indica transformación interior. Un término que indica una transformación interior y otro término que indica un comportamiento externo visible, un andar, un regresar, un volver atrás. Entonces, la conversión tiene lugar en un doble movimiento. Primero interior y luego exterior. En ese orden. Primero interior y luego exterior. Una mala comprensión, además una mala dirección espiritual, digo sí, orientación quiero decir, es pensar que se trata enseguida de la corrección de comportamientos. Por eso es que no funciona. ¿Qué es lo primero que se nos pide en la cuaresma? ¿Comer menos? ¿O dejar de ver tanta televisión? ¿No fumar? Pues ese es el shuf en hebreo, shuf. El shuf, o epistrefo en griego, es importante. ¿Quién lo puede dudar? Porque somos hechos de carne. No podemos minusvalorar nuestra carnalidad. O sea, esto se vuelve concreto en la vida. Pero hay que decirlo. Atención con el orden de las cosas. La primera obra de la conversión, el primer paso de la conversión es una acción interior que ha sido descrita en el término hebreo naham, en el término griego metanoia. Indica que en primer lugar no es, quiero ser claro, no es un cambio de manera de obrar. Es en primer lugar un cambio del corazón, de la interioridad. Y fue eso lo que apuntó, hay que decirlo, que ayer estuvimos de miércoles de ceniza, fue eso a lo primero que apuntó, perdónenme la redundancia, el primer evangelio de la cuaresma, el del miércoles de ceniza. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18. Los fariseos piensan que son santos, que están convertidos. ¿Por qué? Porque dan limosna, porque rezan con frecuencia, porque hacen ayuno en los días señalados en el calendario. Y pues sí, hay que hacerlo, pero, dice Jesús, desde dentro. Desde dentro, no sean como los fariseos hipócritas, dice Jesús. No es de fuera, para que la gente te vea. Ya recibiste tu recompensa, tu reconocimiento, el aplauso. Ya estás calificado por la gente. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo te califica Dios? ¿Cómo te ve Dios? El que ve lo que los otros no ven, o sea, lo interior. Ese era el énfasis. Jesús ya mismo había delineado esta pedagogía. Es desde dentro, allí donde solo Dios puede ver. Lo importante no es cómo me vean los otros. Claro, sí importa, pero lo importante en primer lugar es quién soy yo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo estoy yo bajo la mirada profunda de Dios mi Padre, que me ve en lo secreto, que conoce mis pensamientos, mis intenciones, mis reflexiones, mis maquinaciones, todo lo que dentro de mí está en movimiento? Por eso tenemos que decir, el corazón es el órgano de la conversión. Y este es el punto de partida. Indica
que se trata en primera instancia de una manera renovada de ver, de percibir las cosas, porque esto es el corazón en la Biblia, no es el sentimiento, es la manera de ponderar, de sentir, de discernir. Esto es cambiar la interioridad, mi sistema de valores interiores y que he construido a lo largo de mi vida. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo veo a Dios? ¿Cómo percibo a los demás? ¿Cómo me percibo a mí mismo? Mi propia historia. ¿Cómo leo mi biografía? Y esto que acabo de decir ahora, he puesto en primer lugar a Dios. ¿Cómo veo a Dios? De lo primero que estoy llamado a convertirme es de mi manera de ver a Dios. ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿El Dios apaga incendios? ¿El Dios bombero? ¿El Dios que me resuelve todos los problemas? ¿El Dios eh, cajita electrónica? Que me resuelve todas las cosas y ya está. O el Dios policía que me intimida tanto con su ojito que me persigue. ¿Cómo veo a Dios? Y entonces me doy cuenta de que Dios no es como yo pensaba. Que Dios no es como yo pensaba cuando yo estaba pequeño. Menos mal. Estoy creciendo entonces en el conocimiento de mi Dios. Lo estoy descubriendo. Eso es conversión. Metanoia. Cambio de mentalidad, un aprendizaje, reaprendizaje de la vida. Los primeros 10 años de nuestra vida, dicen por ahí, los entendidos, yo no soy psicólogo, pero lo dicen, los primeros 10 años de nuestra vida ya aprendimos lo que teníamos que aprender. Otro le pone un poquito más. El resto de la vida nos pasamos reaprendiendo lo que aprendimos mal. Ese reaprendizaje se llama conversión. Y cada día me voy abriendo, voy replanteando. De hecho, aprender es reaprender. Todo aprendizaje está basado en un aprendizaje anterior. Voy descubriendo, voy entendiendo y me voy ubicando. Y esto con respecto a Dios significa, si yo me voy replanteando en mi imagen de Dios, en el rostro de Dios que voy conociendo y con el cual trato, significa que Dios no es una teoría. Dios es una persona, siempre por descubrir, un misterio inacabado, como somos nosotros también. Siempre nos tendremos que descubrir, nunca estamos descubiertos del todo. Lo mismo pasa con Dios y con nosotros. Y esto que he dicho, este ejemplo que he puesto de, bueno, y entonces voy descubriendo a Dios, no quiere decir necesariamente, atención, que estuviese equivocado, no que necesariamente, sino que yo crezco, que yo avanzo en el conocimiento de Él y de ahí de todo lo demás que proviene de Él y que tiene que ver también con mi propia historia. En pocas palabras, vamos a ponerla fácil. Se trata de ver con ojos nuevos, limpios, renovados, por la luz de la palabra, de la revelación que Dios mismo me hace de Él y de mí. De nada sirve intentar cambiar hábitos si no se transforma el corazón. Puedo hacer muchos ejercicios. De hecho, estaba leyendo en vacaciones un bestseller sobre hábitos atómicos. Interesante, por cierto. Muy buen libro. Pero yo lo pensaba como cristiano, como discípulo del Señor y lo contrastaba con el pensamiento bíblico. De poco sirve, o de nada, intentar implementar hábitos mediante disciplinas repetitivas si no se transforma el corazón. Y este es el anuncio cristiano que ningún libro de productividad o de psicología nos va a decir. Ninguno nos lo va a decir. Esto es lo que predica Jesús. Este es el querigma, la buena noticia de Jesús. Es lo que Jesús dice en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y que leímos hace poco en la liturgia diaria. Cuando los fariseos, los maestros de la ley,
y los fariseos vienen donde Jesús para discutirle por qué no cumple las normas higiénicas de lavarse las manos. Jesús responde diciendo, señores, lo que hay que lavar es el corazón. Marcos capítulo 7, versículo 20, si alguno tiene duda. El problema no es de fuera. El mal no está por ahí, no es untable, no, este es el corazón. Eso es lo que hay que lavar. Eso es lo que hay que trabajar. Y a veces pensamos, bueno, y es que pongamos más norma, ¿vale? Y bueno, todo eso puede ayudar, pero no resuelve si cada persona nos hace el trabajo interior. Dice Jesús, es del corazón que sale todo. Es del corazón de donde sale todo lo puro y lo sucio, lo impuro. Te recomiendo esas palabras de Jesús. Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice Jesús, porque es del interior del corazón de los hombres de donde proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la corrupción, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, los insultos, la soberbia y la insensatez. Estoy leyendo Marcos, no son palabras mías, son de Jesús. Y termina Jesús diciendo, todas estas cosas provienen del interior, del corazón. Esto es lo que hace impuro al hombre. Todo lo que hacemos es un indicador de lo interior. El comportamiento es un indicador del carácter, dirá por su parte también Aristóteles. Y es a esto a lo que tenemos que llegar. Y hablo ahora desde el Evangelio, a la raíz, al corazón, o sea, a lo que genera los comportamientos. Los comportamientos no cambian porque no hemos ido a la base del comportamiento. ¿Por qué hago esto o lo otro? ¿Qué hay en mí? ¿Qué ha pasado en mí que me hace ser de esta manera? ¿Por qué hago lo que hago? Mis queridos amigos, es la disposición del corazón lo que le da valor a todas las cosas que hacemos. ¿Por qué lo hago? ¿Con qué sentimientos? ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Eso es lo que expresa el valor, lo que llevo dentro. Por ejemplo, una caricia, una simple caricia, puede tener diversos significados. Un beso también. Por ejemplo, el beso de Judas. El asunto es por qué lo hago. ¿Qué viene de dentro? Y es por eso que la imagen del corazón se repite, vuelve una y otra vez en la predicación querigmática de la conversión. Cada vez que la Biblia habla de conversión, siempre toca el tema del corazón, el espacio, el terreno en el que esto tiene lugar. Esto ocurre en tal lugar de la calle, esto ocurre en tal edificio del gobierno, o esto ocurre en tal lugar del juzgado, esto ocurre en los bancos. ¿Dónde ocurre? En el corazón de las personas. Ese es el terreno. Por ejemplo, ¿tiene Biblia a la mano? ¿Tienen Biblia a la mano? A ver, Biblia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. El Señor volverá a compadecerse de ti. Si te conviertes, shuf en hebreo, si te conviertes al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu lef, tu corazón, y con todo tu nefesh. El primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Y entonces Samuel le dijo a toda la casa de Israel, si quieren convertirse, en hebreo shuf,
Si quieren convertirse al Señor de todo corazón, quiten de entre ustedes los ídolos, los dioses extranjeros. Tobías, otro libro, otra predicación. Veamos predicaciones carismáticas de la conversión. Tobías capítulo 13, versículo 6. Si vuelven a él de todo corazón, ahí está. Shuf, volver, de todo corazón, lev en hebreo, y con toda su alma, nefesh, para obrar lo recto ante él. Primero es el corazón y luego la acción, el obrar. Entonces, él volverá, shuf, otra vez. Dios volverá, es Dios el que se convierte también. Él volverá a ustedes y ya no les ocultará jamás su rostro. Otro texto. Veamos un profeta. Jeremías primero. Jeremías capítulo 24, versículo 7. Les daré un corazón, ahí está, corazón. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo el Señor, yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se convertirán, shuf, se convertirán a mí de todo corazón. Se convertirán a mí de todo corazón. Mire la relación entre conversión y corazón, el primer paso. Pues sí, se trata de un volver al Señor con todo el corazón. Esto quiere decir haciendo un trabajo interior, un trabajo en el corazón. Y esto es precisamente la cuaresma, el taller del corazón. El corazón juega un papel central en la predicación bíblica, como hemos visto ahora en el profeta Jeremías. Miremos otro profeta. Joel, predicación del profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Conviértanse, shuf en hebreo, conviértanse al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en misericordia, y se conduele de hacer el mal. Miren, a ver, notemos cómo en esta predicación de la conversión aparecen los dos polos de la interioridad humana, corazón, y del rostro de Dios que se descubre como amor misericordioso, con rostro de papá y de mamá que se conduele por mí. En los salmos, no había citado salmos, en los salmos nos encontramos con una imagen fuerte, fuerte. Por ejemplo, el salmo miserere, lo conocemos bien, el salmo penitencial, el salmo de la cuaresma, el salmo del perdón. Dice en el versículo 19, Salmo 51, versículo 19, un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Es fuerte esta expresión, un corazón quebrado, que se rompe, era duro y se rompió. Shabar, se dice en hebreo, shabar, romper, hacer añicos, pulverizar. Un corazón roto, romper ese corazón. Y además dice, y humillado. Daká en hebreo. Es el segundo término que vimos en hebreo, daká, o el que va junto con shu, daká. Tú no lo desprecias. En el Salmo 34, en el versículo 19, se dice, Salmo 34, versículo 19, el Señor está cerca de los contritos de corazón y salva a los de espíritu abatido. Los mismos términos que acabamos de ver en el Salmo Miserere. Quiero entonces que captemos la importancia de todo esto. ¿Cómo se enruta? Pregunta de la noche. ¿Cómo se enruta, se dispara, se promueve, se impulsa un proceso de conversión? Vamos ahora a la persona de Jesús. Un Jesús que ve en la mirada malvada, espía, de los fariseos que estaban allí en la sinagoga,
pendientes para ver cómo Jesús caía y acusarlo. Jesús ve la maldad. ¿Y cómo lo ve? Jesús ve lo que se agita, ¿dónde? En el corazón. En estos corazones endurecidos. En el capítulo 3, versículos 4 y 5 de Marcos, estamos en el relato de la curación del hombre de la mano seca en una sinagoga en un día de sábado, vemos cómo Jesús hace una pregunta. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre o quitársela? Así dice el texto. Y entonces ellos, los fariseos que estaban allí espiando, se quedaron mutis, en silencio. Y Jesús, entonces, mirando con ira, dice el Evangelio de Marcos, esto es fuerte, mirándolos con ira, con rabia, mirando con ira a los que estaban a su alrededor, entristecido por la ceguera de sus corazones. Bueno, el término griego es porosis. Entristecido por la porosis, en griego significa callosidad, la dureza de sus corazones, le dice al hombre, extiende la mano. Y lo curó delante de todos. ¿Qué es lo que no está funcionando aquí? ¿Qué es lo que no funciona? Que ellos no han captado lo fundamental, lo que Dios esperaba de ellos, de una experiencia de Dios. ¿Qué cosa? El corazón. No es que no hayan leído la Biblia. Ellos conocían la Torá, se la sabían de memoria. No es que no conozcan la doctrina, se sabían el catecismo. No es que no tengan las prácticas fundamentales de la religión, eran practicantes. El problema es que si no funciona el corazón, hasta podría ser el mejor exégeta del mundo, el mejor intérprete de la Biblia, que nunca vas a entender la palabra de Dios. Nunca. El corazón es el punto de partida. Podríamos hacer todas las oraciones, todas las devociones, todas las peregrinaciones, todas las lecturas espirituales que queramos. No funciona. No funciona si no se comienza desde el corazón. Podríamos hacer todo el bien, repartiendo a los pobres todo lo que tenemos. Pero si no funciona el corazón, de nada sirve. ¿Saben quién dijo esa frase? ¿Saben quién la dijo? Pablo. 1 Corintios capítulo 13. Pueden tener el don de profecía, pueden ser los grandes profetas para cambiar el mundo, pero si no tienen corazón, si no tienen amor, no sirve para nada. Pueden repartir sus bienes entre los pobres. ¡Qué maravilla! Tampoco sirve para nada si no lo hacen desde el corazón, si no tienen amor. El versículo 3 del capítulo 13 de la 1 Corintios me parece el más fuerte, la frase más fuerte. Hasta mi cuerpo podría ser quemado en las llamas, quemado en martirio, el santazo del mundo. Pero si no tengo amor, no sirve para nada. Lo que se pide es la caridad, o sea, tener corazón. Podemos decir entonces que el primer fin de la conversión es pulverizar la dureza del corazón, quebrantar la impermeabilidad del corazón, hacerlo dócil para que se empape de los mismos sentimientos, del mismo pensamiento, de la misma manera de ver y de actuar de Dios. Se empape de Dios. Otro padre de la iglesia, un padre capadocio, San Gregorio de Niza. Gregorio de Niza dice que la más alta realización de la conducta cristiana consiste, escuchen, consiste en el humillar el propio corazón. La mayor realización, la más alta realización de la conducta cristiana consiste en el humillar el propio corazón. Y aquí humillar no quiere decir despreciar, sino pulverizar. Humillar viene de humus.
Humildad es eso. Humillar es hacerse humilde. Y humilde viene de humus. Humus, que significa tierra. De ahí viene humanidad. Es la humanización. Humilde es el que se acepta como ser humano. Ni más ni menos. Es el corazón de carne que predica toda la tradición profética. Y bueno, tengo ya que ir terminando. Veamos el segundo aspecto. El segundo aspecto. El dar pasos concretos. Y esto viene de la segunda serie de verbos. El primer verbo era un verbo interior, naham, llorar, sentir, revisar el corazón, primero. Pero ahora viene lo exterior. Lo exterior. El segundo polo. No se puede quedar simplemente en la intención, en la revisión interna. No, esto tiene que traducirse en comportamiento, pero es en un segundo momento, que ya tiene que proyectarse desde el inicio. Pues la segunda serie de verbos, en hebreo veíamos el verbo shuv, que es volver, el griego el verbo epistrefo. En la Biblia se habla del abandonar. Este giro de conducta, este giro de la vida, indica un abandonar una conducta, llamémosla así, perversa, un cambiar de camino, de rumbo, de manera de conducir la vida. Digámoslo de otra forma, reaprender un hábito que era nocivo, que no nos convenía, un cambio de actitud, una implementación de nuevas acciones, de nuevos comportamientos. Esta es la manera de salir del campo de la maldad, del pecado, de los ídolos en dirección de Dios, de abrazar a Dios. Veamos predicaciones carismáticas en boca de profetas. Jeremías, por ejemplo, solo algunas citas. Yo espero que una vez que terminemos esta conferencia de hoy, esta misma noche, y ojalá en los primeros, nuestros días de la Cuaresma, retomemos las citas bíblicas que estaba dando aquí y las podamos degustar con calma. Porque, bueno, aquí tiempo limitado, pero luego en oración podemos expandir cada uno de nosotros, ¿verdad? Una cita, Jeremías capítulo 25, versículo 5. Jeremías 25, 5. Conviértase cada uno de su mal camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres por los siglos de los siglos. Otra, Jeremías capítulo 26, versículo 3. A ver si escuchan y cada uno se convierte de su mala conducta. Y yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles a causa de la malicia de sus obras. Otra cita más. Ezequiel. Esta me encanta. Ezequiel, bueno, todas, pero esta en particular. Ezequiel 33, 11. Le dice el Señor al profeta que diga al pueblo esto. Por mi vida, diles, por mi vida, oráculo del Señor Dios, no quiero la muerte del impío, sino que se convierta de su camino y viva. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere ver a nadie castigado, a nadie mal. Lo que Dios quiere es que cada uno se convierta de su camino y viva. Y sigue el profeta Ezequiel, conviértanse, ahora conviértanse, conviértanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Y hace un rato, al inicio, cité a un profeta, Jonás, un profeta muy curioso, Jonás. Jonás en el capítulo 3, versículos 8 al 9, predica de esta manera, que todos, hombres y bestias, se cubran de saco y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe si Dios se dolerá y se retraerá y retornará del ardor de su ira y no pereceremos nosotros? Y bello lo que sigue. Me voy hasta el versículo 10. Dije 8, 9, pero miren el versículo 10. Y Dios miró sus obras, cómo se convertían de su mala conducta y se arrepintió
de lo que les iba a hacer. Bueno, creo que ya tenemos suficiente materia por esta noche. Hemos hecho un recorrido en esta noche, 3 pasos. Vamos a comenzar a hacer nuestra síntesis por el día de hoy. Primero, hemos enfocado la conversión, que no es un acto puntual, es un dinamismo, es un proceso. En segundo lugar, hemos visto, ya entrando en el terreno mismo del texto bíblico, hemos visto que en la predicación de la conversión hay una terminología, pero que esta terminología es importante, porque hay dos términos, dos series de términos, una que apunta hacia el cambio interior y otra hacia el cambio exterior. Y en tercer lugar, hemos desarrollado esto de lo interior y de lo exterior. Primero es el corazón y luego la conducta. Muchas conversiones no funcionan por eso, porque quiere de una vez arreglar hábitos, pero no transformó por dentro. Claro, no va a poder. O queremos que determinadas personas, un hijo, un amigo que acompañamos ya cambie, no va a cambiar si no cambia la mentalidad, si no hace el proceso interior. Cuando cambia el corazón, lo demás se refleja ahí, en el comportamiento. La conversión se apoya en una acción interior. Ocurre, se verifica en una acción exterior que es consecuencia de un cambio del corazón. Y las dos dimensiones, que dije que había aquí una dimensión, un dinamismo complejo, pero complejo quiere decir que había que ponerle atención a esta tensión, a esta dialéctica. Las dos dimensiones están profundamente interconectadas. Por ejemplo, veamos Jesús, porque no lo he citado en esta parte de la conversión exterior. Ya mostré cómo Jesús hablaba del corazón, pero también Jesús hablaba del cambio de vida exterior. Bueno, si quieren, Lucas, que es un evangelio que trabaja mucho el tema, le da en primer lugar este tipo de predicación, lo coloca en boca de Juan Bautista. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Capítulo 3, versículo 8. Juan Bautista, predicador de la conversión, el primer predicador de la conversión en el Nuevo Testamento es Juan Bautista, le dice a la gente que acude a escucharlo. Le dice esto: den frutos dignos de conversión. Den frutos dignos de conversión. Me gusta como lo dice en griego. Poiésate un carpus atius tes metanoias. Poiésate un carpus atius tes metanoias. Den frutos dignos de conversión. Fruto significa que hay un tronco, que hay una savia. El fruto es el resultado de algo que ocurre en el tronco. Claro, así es la conversión. Primero es dentro y luego viene lo exterior, el fruto. Frutos que, frutos que muestren lo que ocurre dentro. Frutos que sean visibles de lo que ha ocurrido dentro de ti. Que muestren que tu corazón ha cambiado. Y dice Juan Bautista a la gente, y no empiecen a decir entre ustedes, tenemos por padre a Abraham, porque ya está lista el hacha, a la raíz. Y enseguida, para que vean en qué termina la cosa, Juan Bautista le empieza a decir a la gente, vienen tres grupos, les dice lo concreto de lo que tienen que hacer. A la muchedumbre le dice, el que tenga 2 túnicas, que dé al que no tiene. O sea, compartir es conversión. Lo mismo el que tiene comida. Si tienes tú a la cena llena, hombre, hay gente que tiene hambre. Eso es conversión, dice Juan Bautista. A los publicanos, a los cobradores de impuestos, no cobren más de lo estipulado, porque había serruchito allí con el dinero. En el mundo antiguo había corrupción, hoy creo que ya no, pero en el mundo antiguo sí. Publicanos, no cobren más de lo estipulado. O a los soldados, había también problemas en el mundo del ejército, que abusaban de la autoridad. No extorsionen, no hagan falsas denuncias para quedar bien y acusar a otro falsamente. Y conténtense con su salario. No pidan coimas, porque, claro, la gente les ofrecía dinero y ya cambiaban la cosa. No caigan en corrupción.
Eso se llama conversión. Miren, esto que estoy diciendo está en Lucas, capítulo 3, versículos 11 al 13. Más concreto no se puede. Y es bellísimo porque aquí podemos ver los dos elementos, lo interior y lo exterior, lo visible, pero que es consecuencia de un cambio interior. La conversión es el reflejo de lo interior, del corazón nuevo. Lo primero que cambia es el corazón. Este es el lugar de la conversión, el órgano de la conversión, que nos describe el movimiento en el cual vamos a ejercitarnos ahora en los siguientes pasos de nuestra formación, pero que no veremos hoy, porque ya el tiempo se me acabó. Entonces yo quiero dejarlos descansar, pero bueno, les doy cita para los que estamos en Bogotá el próximo sábado. Eh, veremos ahora rutas concretas y haremos ejercicio. Hoy hemos visto el corazón y el cuerpo, lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible. Este es el espacio de la conversión. ¿Y qué movimiento se requiere? Del corazón al cuerpo, de lo interior a lo exterior, de lo invisible a lo visible. Esta es la segunda línea de complejidad. La primera fue el espacio, la segunda será el tiempo. ¿Cómo implementar procesos? Aquí vamos a delinear el proceso, el camino, la ruta, el programa. Lo veremos el sábado próximo. Daremos pistas concretas, porque la Biblia es pedagogía. Pedagogía vital. Qué hermoso. La Biblia es un libro educativo. Y anticipo, porque algunos dicen, ay, padre, esta noche nos va a dejar así en punta. Tranquilos, tranquilos. Con tal de que miremos lo de esta noche y lo entendamos, ya hemos dado un gran paso. Pero les anticipo que lo que sigue será la descripción de dos movimientos que no son fáciles, pero hermosos cuando uno los logra. Serán los dos movimientos, se los anticipo desde ya, para no dejar expectativas. El romper con, el desprendimiento y la confianza. La renuncia y la adhesión. El dejar atrás y el recomenzar. Pero veremos cómo se articulan, qué es exactamente esto y cómo se articula en un proceso bonito. Bueno, suficiente por esta noche y los invito a terminar orando con un canto. No me pongan a cantar porque yo no sé cantar. Pero bueno, podemos recordar juntos ese canto. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal. Puro como la nieve. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén. Padre Fidel, muchísimas gracias por esta clase que nos ha compartido. Nos hemos sumergido entonces en la predicación querigmática, en uno de los aspectos de la predicación querigmática, que es la conversión.